Bien, continuando entonces con la resolución de estos ejercicios, el tema congruencia de triángulos, vamos a desarrollar el ejercicio número 5 en adelante. Muy bien, a ver, observamos el triángulo o la figura, y en esta figura puedo darme cuenta que hay tres triángulos. Está el triángulo ABD, está el triángulo ABC y está el triángulo BCE. Tres triángulos puedo observar en esta figura. Tres triángulos. Ahora, de los tres triángulos, yo tengo que observar si hay triángulos congruentes, es decir, de la misma forma, con las mismas medidas, y qué criterios o qué postulados podemos identificar en esos triángulos que voy a observar. Muy bien. Entonces yo me estoy guiando. Mira que hay un ángulo recto. Y acá también hay un ángulo recto en este triángulo. Y además en este triángulo tengo el ángulo A, el ángulo θ. Por acá también tengo el ángulo θ. Entonces yo ya puedo darme cuenta que este triángulo ABD va a ser congruente con el triángulo BS. Estos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Sí? ¿Por qué, profe? Porque ya estoy observando que tienen ángulo θ 90 grados. Ángulo θ 90 grados. Ya hay dos ángulos que son de la misma medida. Y se supone que el otro ángulo, vamos a completarlo aquí, que le voy a llamar un ángulo alfa. Se supone que este ángulo alfa va a ser el mismo al otro lado, en el otro triángulo. Se supone que va a ser el mismo ángulo alfa. ¿Por qué, profe? Porque alfa con θ deben sumar 90 grados. Alfa con θ deben sumar 90 grados. ¿Sí? Entonces, tienen que ser los tres ángulos iguales. Entonces, estamos frente a un triángulo, a triángulos congruentes. Estamos frente a triángulos congruentes. Muy bien. Ahora, en este triángulo congruente yo me puedo dar cuenta que al frente de θ, tengo tres unidades. Al frente de θ, en el triángulo, tengo 3x. Entonces, yo puedo establecer y podemos decir que estamos frente a un triángulo, a dos triángulos donde el 3x tienen que ser de la misma medida que 3 unidades. ¿Sí? 3x, que sería el que está al frente de θ, en el triángulo BC, tiene que ser de la misma medida a 3 unidades que está al frente de θ de 3. Tiene que ser 3 unidades el que está al frente de θ en el triángulo ABD. Aquí. Entonces, hemos formado una ecuación. Y de aquí podemos calcular que x es igual a una unidad. Ese es el valor de x. Una unidad. ¿Por qué, profesor? Vuelvo a repetir. El triángulo ABD es congruente al triángulo alfa θ i. BS. Son congruentes. ¿Por qué? Porque tiene los tres ángulos de igual medida. Y si los tres ángulos son de igual medida, los tres lados también serán de igual medida. Estamos frente a un triángulo que son congruentes, porque acá es 3x y al otro lado es 3 unidades. Entonces son de igual medida. 3x es igual a 3, por lo tanto, estos dos son triángulos, son lados congruentes. Y algo que me estaba faltando para rematar, este lado que está aquí también va a ser del mismo tamaño que este lado que está acá. ¿Por qué, profe? Porque tengo un triángulo isósceles aquí en el medio. Entonces estamos frente a estos dos triángulos congruentes. Muy bien, entonces x es igual a 1. Problema resuelto. Problema número 6. En el problema número 6 me dicen que determine x si AC, vamos escribiendo por aquí, que AC, vamos a ponerle un puntito, es de la misma medida
que CD, aunque no aparece en la figura, pero es una condición que AC es igual a CD. Muy bien, entonces tengo el triángulo ABC y el triángulo CDE. ¿Sí? Estos dos triángulos son de congruentes. ¿Por qué? Vamos a ver si son congruentes. A ver, también tiene un ángulo recto, aquí le voy a llamar alfa y acá le voy a llamar tita. Aquí sería alfa también, porque son ángulos opuestos, y acá sería tita, ¿no? ¿Por qué tita? Porque alfa con tita deben sumar 90, igual que en el caso anterior. Alfa con tita deben sumar 90 grados, 90 grados. Muy bien, entonces voy a escribir. En el ejercicio anterior no escribimos el caso de congruencia, aquí lo vamos a escribir. Ya, vamos a escribirlo. Tengo por aquí el triángulo ABC. Voy a escribir el triángulo ABC. Es congruente al triángulo CDE, ¿no? No hay problema si yo escribo CDE, pero yo quiero escribirlo de manera perfecta, de manera correcta. A ver, en el vértice A está el ángulo tita. Entonces acá el ángulo tita es D. Ahí está. Luego de A me pasé a B donde está el 90 grados. Acá sería E. Y por último sería C. DS. Ahí está escrito de manera correcta esta congruencia. Ahora, como les decía, esto me va a ayudar a mí a determinar la formación de ecuaciones. ¿Sí? La formación de ecuaciones. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo combinar cualquiera. Por ejemplo, puedo combinar A con B y acá D con E. Estos dos lados deben ser del mismo tamaño, porque estamos hablando de congruencia. De AB tiene que ser igual a DE. Y eso es lo que yo puedo darme cuenta. AB es 3X y DE es 12. De acá sacamos que X vale 4 metros. ¿Sí? Sacamos que X vale 4 metros. Y ya está el problema resuelto. ¿Viste? Incluso tú puedes combinar B con C. B con C. Acá sería E con C. B con C. Este B con C va a ser igual a E con C. Estos van a ser del mismo tamaño. Llegamos a esa conclusión. DE con BA o AB. Entonces X vale 4 metros. ¿Qué caso es? Bueno, el caso que hemos descubierto era ángulo, lado, ángulo, porque el rojito, el punto, está en medio de alfa y tita, ¿no? O también lado, lado, lado. Al final los tres lados van a ser iguales, no hay ningún problema. Pero empezamos siempre por un caso en especial que es ángulo, tita, lado este AC de rojito, ángulo, alfa. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien, problema número 7. En el problema número 7 dice, encuentra el valor de X si BE es igual a S. Vamos por aquí. BE, vamos a colocarle su puntito. BE es igual a S. Ahí está, esos dos son del mismo tamaño. Muy bien, vamos ubicando ángulos. Aquí le voy a llamar alfa. Al frente sería tita, pues, ¿no? Porque alfa con tita, aquí hay un triángulo rectángulo. Alfa más tita suman 90 grados. Y aquí al costadito, ¿qué sería? ¿Alfa o sería tita? Debe ser tita. ¿Por qué, profe? Porque aquí alfa con tita suman 90, más el 90 que está en el medio ya me daría 180. ¿Sí? Y acá sería el alfa. Ángulo alfa. ¿Ok? Muy bien, ya está. ¿En qué caso encontramos? Nos encontramos en el caso ángulo, lado, ángulo, que es el caso ala. ¿Por qué, profe? Porque tengo alfa, el puntito verde, tita. Alfa, el puntito verde, que es el lado, con tita. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Vamos escribiendo nuestro caso de congruencia para ver qué hacemos. Sí. En este ejercicio está sencillo, pero voy a escribir acá el caso de congruencia. Me gustaría que practiquen esto porque más adelante esto les va a ayudar muchísimo. Si yo coloco el triángulo AB, que es el primero ABE, ¿cómo voy a escribir el otro triángulo? Empecé con el ángulo recto A, el ángulo recto sería D. De A me pasé a B, que es donde está el alfa. De D tengo que pasarme a E. Y el último sería C. ¿Ok? En ese orden.
ABE es congruente a DEC. Por lo tanto, AE, por ejemplo, si yo tomo el primero con el último, AE, acá sería DC. Si yo tomo AE, AE, quiere decir que AE va a ser del mismo tamaño que DC. Van a ser del mismo tamaño. Entonces, AE, una rayita, con DC, perdón. Con DC van a ser del mismo tamaño. Entonces hemos descubierto que aquí en esta partecita mide 4 unidades. Y si yo tomo ahora AB, si yo tomo AB, acá tomaría DE. Si yo tomo estos, podemos decir que AB tiene que ser del mismo tamaño que DE. Entonces, me doy cuenta que AB, 2 rayitas, con DE, 2 rayitas. Por lo tanto, en esta parte son 6 unidades. Y he llegado a la conclusión, entonces, que por lo tanto, X sería igual a 10 unidades, ¿no? 4 más 6. X vale 4 más 6. ¿Estamos de acuerdo? AE sería 4 y ED sería 6, que serían 10 unidades. Y ya está, ejercicio resuelto. Ahora, la otra forma de hacerlo sin hacer esto que está aquí era con los opuestos. El opuesto de tita, 6. El opuesto de tita, 6. Acá sería el opuesto de tita, 6, ¿no? El opuesto de alfa sería 4. Acá 4 en este primero porque acá me lo daban. Alfa, opuesto 4. Entonces acá también sería opuesto 4. Y hallamos X, 4 más 6, 10 unidades. Problema resuelto. La cuestión es que hay que observar bien, Pasamos al siguiente, el problema 8 está resuelto, ¿sí? Te explico el problema 8 para que más o menos tengas una idea y luego desarrollamos el problema 9. En el problema 8, aquí hay que observar bien porque hay varios triángulos ya. Tengo el triángulo ABD, el triángulo BED, el triángulo SD, incluso el triángulo BDC también, el triángulo ABC, varios triángulos. Para eso hay que observar bien. Pero en el medio hay un triángulo isósceles. En el medio hay un triángulo isósceles. Ese triángulo isósceles me ha permitido a mí, o permite decir que estos dos lados son del mismo tamaño. Al ser del mismo tamaño, entonces ya me está formando este triángulo en la parte derecha, un triángulo congruente con el del lado izquierdo. ¿Por qué, profe? ¿Por qué, profe? Ah, muy bien, porque me están diciendo también que AB, este lado, es igual a DC. Ahí está. Entonces yo ya tengo este triangulito que está aquí, donde tengo dos lados congruentes, ¿sí? Dos lados congruentes. Y además podemos establecer que el ángulo, aquí le podría llamar yo un ángulo beta. Si aquí le llamo un ángulo beta, se supone que el exterior a él, si aquí es beta con 50, beta más 50 sería el que iría acá afuera. Entonces acá debería ir también beta. Y ahí es donde se estableció la congruencia, ¿no? Lo que se ha sombreado en esta parte. Esos triángulos congruentes. Eso es lo que se ha hecho. Muy bien, entonces al frente de puntito 50 grados, al frente de puntito 50 grados, al frente de puntito 50 grados. Por lo tanto, X vale 50 grados, ¿no? Y ahí está. Está sencillo, no hay que saber observar nada más. Vamos con el problema 9. Aquí vamos a practicar. Vamos a ponerlo para este lado y practicamos por acá. Muy bien. Ahí en el centro va a estar sencillo esto. Ok. Si observo el triángulo del centro, es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, tengo dos lados del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, este que está aquí con este que está acá van a ser del mismo tamaño. Además, me están dando que AB y DC son del mismo tamaño. AB y DC son del mismo tamaño. Además, tengo un ángulo de 40 aquí y otro ángulo de 40. Ahora,
yo puedo observar que en este triángulo ABD, voy a ponerlo aquí de color verde para que me entiendas eso del ángulo externo. Mira, yo puedo observar que aquí en este triángulo ABD, mira lo que voy a hacer. Ya por aquí, allí, y acá voy a trazarlo un poco más largo. Ahí está. Y si tú observas, este es un triángulo donde yo voy a colocarle aquí un ángulo, vamos a colocarle un ángulo beta, vamos a ponerle alfa para que no sea muy grande. Ahí está, alfa. En ese triángulo que yo tengo de esta forma, acá tengo 40 grados y aquí tengo alfa, el ángulo que está afuera es alfa más 40, ¿cierto? Entonces aquí yo ya tengo 40, aquí completamos con alfa. Y es ahí donde yo ya puedo darme cuenta que tengo un caso de congruencia. ¿Cuál es ese caso de congruencia? Es este triangulito que tengo por aquí, que lo voy a colocar con puntitos azules. Este triangulito va a ser congruente ¿con quién? Con el otro triangulito que tenemos por acá también, que lo estamos colocando de puntitos azules. Estos triángulos van a ser congruentes. Entonces, ¿qué caso es? Está el ángulo alfa, un lado con rayita y ángulo. Puede ser el caso ala, ¿sí? Se presta para dos casos esto. Se presta para el caso ala. ¿Por qué, profe? Porque tengo ángulo alfa, lado DC, ángulo X. Y también se presta para otro caso. Para lado, ángulo, lado. ¿Por qué, profe? Lado rayita, ángulo alfa y lado puntito, ¿sí? Lado rayita, ángulo alfa y lado puntito, ¿no? Se presta para esos dos casos. Finalmente son congruentes. Muy bien, ahora ¿cómo calculamos el ángulo X? ¿Cómo calculamos el ángulo X? Pues muy bien, el ángulo X está al frente de puntito. Voy a colocarlo acá. Ángulo X está al frente del puntito. Entonces aquí al frente del puntito, porque si son triángulos congruentes, van a tener las mismas medidas sus ángulos. Sería 40. Entonces llegamos a la conclusión que X tiene que ser 40 grados. ¿Sí? X tiene que ser 40 grados. Al frente del puntito X, al frente del puntito 40 grados. ¿Ves qué sencillo es? Es fácil. Cuestión de observar. Problema número 10. Problema número 10. En el problema número 10 nos damos cuenta, observamos el triángulo ABC, que puede ser. También tengo el triángulo ABD, el triángulo CDE. Aquí hay otro triángulo, no le podemos colocar aquí una letra E también, no hay ningún problema. Ok, entonces voy a colocarle una letrita ahí para no perdernos. Vamos a colocarle la letra E. Muy bien, parece que por ahí va a ser, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque aquí mira, este ángulo le voy a llamar alfa, este ángulo también sería alfa, ok, esto le voy a llamar tita, este también sería tita, ¿sí? Porque estamos frente a un triángulo rectángulo. Y tenemos el triángulo CDE y el triángulo, ahí hay una letra E, vamos, no nos hemos dado cuenta de ello, vamos cambiándole a letra F, pongámosle letra F, ahí está, CDE y el triángulo ACF, ¿no? FCA. Muy bien. Parece que esos dos triángulos son congruentes. Sí, son congruentes. Porque también tengo como dato, mira, aquí está, tengo como dato que AC, aquí hay un puntito, con CD, que hay otro puntito. Entonces, ¿qué caso estamos? Hay un lado que es CD y hay ángulo alfa y tita. Lado AC, alfa y tita. Entonces estamos frente al caso ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Ángulo, lado, ángulo. Alfa, punto, tita. Alfa, punto, tita. Entonces, esos dos triángulos son congruentes, ¿no? Este triángulo
va a ser congruente con este triángulo que está por acá. Ahí está. Dos triángulos congruentes. Muy bien. Fácil. Al frente de alfa. Sí, vamos a hacerlo así rapidito. Al frente de alfa está 12 menos x. Al frente de alfa tenemos 12 menos x. Y al frente de alfa acá tenemos 2x. Entonces, esos son iguales, pues, ¿no? Esos van a ser iguales. Profe, 12 menos x es igual a 2x. 12 es igual a 3x. De acá deducimos que x vale 4 unidades. X vale 4 unidades. Problema resuelto. ¿Sí? Problema resuelto. Al frente de alfa 12 menos x, al frente de alfa 2x. Por lo tanto, estos dos van a ser iguales. Van a ser iguales. Y llegamos a la conclusión que x es 4 unidades. ¿Ok? ¿Ves qué sencillo es? Y problema número 11. Problema número 11. Se parece a uno que ya hemos hecho anteriormente. Triángulo BED. Triángulo BED. Vamos a completarlo aquí. Y al completarlo, 70, 110, acá sería 70 grados. Al ser 70 grados, ¿por qué, profe? Porque suma 180. Al ser 70 grados, estamos frente a un triángulo isósceles. Por lo tanto, estos dos son del mismo tamaño. Además, AB es igual a EC. AB es igual a EC, ¿no? Se parece ya a un triángulo que hemos usado antes. Y si le colocamos ángulo beta a esta parte de arriba o tita, esto que también estaría aquí sería tita, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque en el triángulo ABE la suma de los dos ángulos internos, alfa con 40, sería el externo, alfa, tita con 40. Entonces estamos frente a dos triángulos congruentes, que en este caso sería este triángulo. Ese triángulo congruente con este triángulo que está por acá. ¿Son congruentes? ¿Qué caso? Vamos a trabajar con el caso ala. ¿Por qué, profe, el caso ala? Ángulo tita rayita x. ¿Sí? Ángulo tita rayita x. Está. Y también les dije que se podría trabajar con el caso lal, ¿no? Lado, ángulo, lado, porque se lea lado, rayita, ángulo, tita, puntito. Muy bien, y aquí vamos a trabajar al frente de puntito está 40. Al frente de puntito está 40. ¿Sí? El ángulo de 40. Al frente de puntito está el ángulo X. ¿A qué conclusión llegamos entonces? Llegamos a la conclusión que X es 40 grados. X es 40 grados. Y listo. Hasta aquí sería nuestro segundo video. Bien. Cualquier cosa no olvides preguntar en el grupo de WhatsApp.